Hola y muy buenas. Hoy vamos a hablar un poquito, a raíz del vídeo anterior, vamos a tener que dar un poquito de clases de lo que es la denominación científica de los pájaros, para que sepan exactamente cómo intentar ver si el pájaro ha evolucionado en una zona geográfica o no. Esto es importante saberlo, porque visto el vídeo anterior, algunas personas me comentaron por el WhatsApp, cuando hablé del verdecillo, el cual era un Serinus continental, era del continente europeo, pues al parecer hubo algunos que dijeron que también había verdecillos en Canarias. Y claro, como hay verdecillos en Canarias o en otras islas, pues piensan que esos verdecillos han evolucionado en las islas. Pero una cosa es lo que se piense y otra es lo que se saque a nivel científico de la especie Serinus serinus. Veréis, el Serinus serinus es el verdecillo, y hay que entender que como género es Serinus, que es la primera palabra, al igual que el género Serinus, al igual que en este género está el canario, que sería Serinus también. Pero luego tenemos la especie. La especie en el canario de las Islas Canarias es la especie canaria. Y la especie del verdecillo sería Serinus también. El verdecillo tiene género Serinus, al cual pertenece también el canario y otro tipo de Serinus que hay africanos y asiáticos, y luego para determinar qué especie es, pues había que ver el segundo apartado de la denominación científica. En este caso sería Serinus canaria para el canario de las Islas Canarias, Serinus serinus para el verdecillo continental. Para determinar si los verdecillos que hay, por ejemplo, en las Islas Canarias son evolucionados en la isla o no, hay que ver si tienen subespecies o no las tienen. ¿El verdecillo tiene subespecies? La respuesta es no. El verdecillo está clasificado a día de hoy por los científicos como una especie monotípica. Al igual que el lúgano europeo, tampoco tiene subespecies. Es una especie monotípica. ¿Y eso qué significa? Que a día de hoy no existen dicha subespecie y por lo tanto no podemos determinar que los caracteres de la subespecie, veréis, para saber lo que es una subespecie, la subespecie es la misma especie pero que ha evolucionado en alguna zona geográfica heredando unos caracteres diferenciales del genoma o bien morfológicamente o bien del comportamiento o su canto que sean suficientemente diferentes para clasificarlo como subespecie de la especie nominal. Y no hace falta que esté en una isla. Por ejemplo, en el jilguero tenemos el Carduelis, que sería el género. En la segunda denominación científica pondríamos si es un jilguero europeo o un jilguero asiático. Si es europeo pondríamos Carduelis carduelis, si es asiático sería el Canices. Vamos a poner Carduelis carduelis, que sea un jilguero europeo. Dentro del jilguero europeo tenemos subespecies que han evolucionado en varias zonas geográficas del propio continente o islas, da igual que sea continente o isla, el cual muestra rasgos diferenciales, bien morfológicos, o bien genómicos, o bien de canto, etcétera, que lo hagan diferenciar unos de otros. Por ejemplo, en la península ibérica tenemos al jilguero ibérico, que es el Carduelis, subespecie parva. Sin embargo, en la zona siberiana, regiones del norte de Europa, tenemos al Carduelis carduelis, que también es la misma especie, pero la subespecie, como tiene unos rasgos diferenciales taxonómicos, morfológicos, mejor dicho, tiene unos rasgos morfológicos y también a nivel comportamental y de canto es diferente, pues lo clasificaron como Carduelis carduelis mayor. Al igual podríamos decir del jilguero balcánica, del jilguero de Córcega, etc. Hay varias subespecies, pero todas tienen unos rasgos que lo diferencian y para diferenciar esos rasgos se clasifican como subespecies. Sin embargo, el verdecillo no tiene subespecies y al no tener subespecies, el verdecillo que vemos en las Islas Canarias, aunque esté criando, sigue siendo un verdecillo genéticamente idéntico al verdecillo que tenemos en Europa. ¿Por qué? Es monotípico, es especie monotípica. Entonces, ¿qué pintan los verdecillos criando en las Islas Canarias si no se ha podido demostrar que han evolucionado en Canarias? Con esto lo que se demuestra es que el verdecillo de Canarias lleva relativamente, hablando de evolución, lleva muy poco tiempo en las islas. Y eso quiere decir que el verdecillo pues es
un visitante que cría allí, que está adaptado, pero que no está evolucionado. Sin embargo, los canarios de las Islas Canarias sí que han evolucionado en esas islas, obviamente, se encuentran allí, y también varios tipos de pinzones que hay en Canarias que han evolucionado, unos como especies totalmente diferentes y otros como la subespecie, en forma de subespecie, con respecto a la especie europea que tenemos pues en el continente. Todo esto hay que tenerlo en cuenta para saber si son pájaros clasificados como pájaros isleños o pájaros evolucionados en continente. El canario y los varios tipos de pinzones que hay en Canarias son pájaros evolucionados en las islas. Sin embargo, el verdecillo no es un pájaro evolucionado en la isla y por lo tanto sigue siendo, a nivel científico y al no tener subespecies, sigue siendo un Serinus continental. Para que os quede claro, sin ninguna duda. Cuando se demuestre científicamente que tiene suficientes caracteres como para clasificarlo en una nueva subespecie, pues ahí empezaremos a ver ya verdecillos evolucionados en las islas. Pero eso, de momento, no se ha podido demostrar y por lo tanto el verdecillo, pues, ha sido introducido hace poco, o bien introducido, o bien ha venido a través de la costa oeste africana, pero lo más seguro es que fuera, la teoría principal es que el verdecillo llegaría a las Islas Canarias en los tiempos de los colonos, cuando empezó el mundo de la canaricultura, de la misma forma que cuando los canarios que había en Canarias, los canarios silvestres, llegaron al continente europeo. Llegarían en barco hace 500 o 600 años, igual que trajeron canarios, pues llevarían verdecillos. O bien puede ser que sea más reciente aún y que en tiempos de la peseta, no hace mucho, hace 20, 25 años, pues había en el mercado, no había tanto control sobre la salida y entrada de pájaros y posiblemente, pues si había algún familiar aquí en la península ibérica que fuera a ver al primo que tenía en Canarias y le llevara verdecillos o le llevara otro tipo de pájaros, pues es posible también que junto con lo que habría de la colonización de Canarias de hace 500 o 600 años, más algún verdecillo escapado de estos que le llevan al primo o al familiar a Canarias, en aquellos tiempos cuando no había control, pues posiblemente de estos escapados pues se han adaptado y ahora pues se están criando allí, pero no tienen a nivel evolutivo ningún rasgo diferencial que lo determine como subespecie. Más o menos ha quedado aclarado. Y cuando dije que no se veían verdecillos en África, me refería a que no crían allí tampoco, sino que los verdecillos cuando van a África solo van al norte, que son verdecillos con carácter migratorio, ya que hay verdecillos que son sedentarios y otras poblaciones que son migratorias. Van al norte de África a pasar el invierno y cuando pasan el invierno vuelven a Europa para criar. El verdecillo prácticamente cría en Europa y cría también en Canarias, pero el verdecillo de Canarias es el mismo verdecillo continental que tenemos en Europa. Y nada más, simplemente aclarar estas cosas para que la gente no tenga dudas y que cuando veáis verdecillos en Canarias, aquellos que seáis de Canarias, pues que sepáis que esos verdecillos son de aquí y no han evolucionado allí de momento. Cuando pasen años y años y años, miles de ellos, miles de años, mejor dicho, pues sí que podríamos estar hablando de una evolución que tenga rasgos diferenciales para poder denominarlo como mínimo subespecie. Un saludo, a cuidarse y hasta el próximo vídeo.